con el diputado nacional Leopoldo Moró sobre la vuelta a la Cámara de la Ley Bases. Buen día, Leopoldo. Edgardo Díaz, del equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias, agradecerte como primera medida la posibilidad de la nota. Y bueno, ya habíamos dialogado la vez pasada cuando estaba en debate en diputados el tema de la ley bases. Bueno, ahora con este empate y desempate de Villarroel, digo, la aprobación en la Cámara de Senadores, vuelve a la Cámara de Diputados esta ley que lo hemos planteado más de una oportunidad nosotros, es tan nefasta, ¿no? Digo, para nuestra Argentina, pero bueno, queríamos conversar con vos, que nos cuentes primero, saber cómo estás, porque sabemos que el otro día en este tema de la represión estuviste ahí acompañando a algunos legisladores, sé que has estado preocupado por el tema de los detenidos, que todavía hay unos cuantos detenidos. Contanos como primera medida sobre ese tema y después sí entramos en lo que es la ley. Sí, pero con todo gusto. A ver, en lo que respecta a lo personal, debo decir que fui el que la sacó más barata, porque efectivamente a las 13:30, cuando todavía ni siquiera estaba concentrado el grueso de los manifestantes, los diputados nacionales de Unión por la Patria salimos hacia la avenida Entre Ríos, cosa que hacemos habitualmente en todas las marchas. Lo hicimos con las marchas de la CGT, con la gran marcha universitaria, y nos concentramos frente a la escalinata del Congreso. Ahí se canta el himno nacional en una manifestación de solidaridad con los manifestantes, y bueno, nada, se hace un reportaje con el periodismo. Además, la avenida Entre Ríos, a la altura del Congreso, precisamente frente al Congreso, estaba bloqueada por las propias fuerzas de seguridad desde la noche anterior. Es decir, ni siquiera se puede decir que nuestra presencia ahí estaba obstruyendo el tránsito, porque el tránsito estaba bloqueado, como ocurría en los alrededores del Congreso, por las propias fuerzas de seguridad, porque Bullrich hace normalmente un gran despliegue de fuerzas de seguridad para intimidar a las personas que pretenden participar de esta marcha. Bueno, estábamos allí, incluso te diría que hasta conversando trivialidades, esperábamos la llegada de algunos otros colegas, y de repente aparece un pelotón de la prefectura acompañado de un grupo de policía federal, y sin decir agua viene, inicia y desata una represión sobre los diputados. Represión que se materializa a través del arrojarles de gas pimienta en el rostro. Yo te quiero aclarar que es un gas muy nocivo, tanto es así que algunos de nuestros colegas terminaron internados por unas horas en el Instituto de Ojos de Santa Lucía de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y otros fueron derivados al Instituto del Quemado. Es un gas que se utiliza en la Franja de Gaza, importado de Israel, que no tiene el efecto de disolver manifestaciones como si lo tenía el gas lacrimógeno, sino el efecto de lastimar. Ahora, uno se pregunta por qué Bullrich dio la orden, porque fue ella quien dio la orden desde la sala de situación de la Policía Federal, de donde seguía los acontecimientos. Bueno, porque ella pensó, y tal vez tenía razón, que si esas imágenes se transmitían por televisión, como efectivamente ocurrió de inmediato, eso iba a causar un efecto disuasorio frente a muchos ciudadanos de pie que después de salir del trabajo, de su actividad profesional o de su actividad docente, si se trataba de estudiantes, o al ver estas imágenes donde agredían a los diputados, se retrajera y no fuera a la marcha, pensando, bueno, si le hacen esto a los diputados, ¿qué le van a hacer a un ciudadano del común? Así que bueno, esas fue las características en las que se planteó esto. Bueno, hay todavía compañeros detenidos, ¿no? Sé que estuviste preocupado sobre el tema, vos también. Así es, efectivamente. Felizmente ya hay varios liberados, la mayoría fueron liberados, pero hay todavía algunos detenidos, en una causa que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, los liberaron inmediatamente a muchos de ellos porque quedó demostrado que la policía salió a hacer una cacería y detenía gente sin ton ni son, sin ninguna responsabilidad en ningún acto delictivo. Así que ni la propia policía pudo probar
las razones por las cuales esta gente que ha sido liberada fue detenida. Lo que sucede es que Patricia Bullrich, que es una especie de mercenaria de la violencia de todos los gobiernos de derecha de los últimos años, de Macri primero, ahora el de Milei, ordenó una cacería para inventar que había una conspiración en marcha contra el gobierno, un golpe de Estado, habló de terrorismo, bueno, todo ese tipo de exageraciones que pretenden crear en Argentina y sustituir la Constitución Nacional por un estado de excepción. ¿Por qué? Porque es evidente que esta ley y tantas otras iniciativas del gobierno solo pueden ser impuestas por represión y soborno a la luz del día. En el caso específico de esta ley se cumplieron los dos elementos. Hubo represión y soborno. Soborno en el caso de una senadora, que es el caso más conocido, la senadora Krexel, que canjeó su voto por una embajada en París, que quedó a la vista, incluso ella misma admitió que eso estaba en trámite de llevarse adelante. Por eso digo, en una votación empatada, por lo menos hay uno de los votos que no tendría que tener validez, que es el voto de esta senadora, que está denunciada horas antes de la votación por el delito de cohecho en los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, digo, esta gente que estaba detenida ha sido liberada, la mayor parte de ellos, demostrando que lo de Patricia Bullrich y su cómplice Stornelli, que es un armador de causa, su especialidad es esa, es una gran patraña. Además, es tragicómico, yo diría que cómico más que trágico, que precisamente Patricia Bullrich apunte a manifestantes pacíficos. Uno de ellos, por ejemplo, una persona que estaba vendiendo choripanes con su esposa y su hija en la plaza y fueron detenidos, gente que fue sacada prácticamente cuando ingresaba a la boca del subte, etcétera, de estar organizando un golpe de Estado, cuando en realidad es la única denunciada en Argentina por colaborar con un golpe de Estado es Patricia Bullrich, cuando fue acusada y está imputada en una causa que está en tribunales y todavía no tiene resolución, está paralizada, pero ella está imputada en esa causa por haber colaborado con el golpe de Estado en Bolivia cuando era ministra de Seguridad, en este caso de Macri. Ustedes recordarán que fue un escándalo en su momento la participación del gobierno de Macri respaldando el golpe en Bolivia, enviando a través del contrabando, porque ni siquiera lo blanquearon, contrabandearon municiones y armamentos para respaldar a los golpistas que pretendieron derrocar y derrocaron al presidente que había sido elegido democráticamente en esa oportunidad. Leopoldo, entrando ya en lo que es la ley base que fue aprobada en el Senado, pero ya que Guillermo Franco, el jefe de gabinete, ha planteado que van a ir por algunos puntos que negociaron en senadores que no iban a estar, pero que ahora al volver a diputados van a insistir sobre algunos temas, como puede ser el tema de privatizaciones y demás. ¿Cómo ves, cómo se prepara la cuestión en la Cámara de Diputados y, bueno, qué rol, creo que va a ser un rol importante lo que van a tener los legisladores de Unión por la Patria en este aspecto, pero ¿cómo visualizás vos toda la situación que se va a venir? Mira, para el gobierno, para Milei, para los fondos de inversión, como se denomina modernamente a los llamados fondos buitres, que son los que Milei visita casi quincenalmente cuando sus viajes al exterior, y para algunos grupos económicos dominantes de la Argentina, como es el caso del grupo Buglieroni o Paolo Roca del Techín. Lo más importante de la ley, casi te diría que lo único importante de la ley, es lo que se denomina el RIGI, es decir, el régimen de incentivos de grandes inversiones. Porque esa es la herramienta del saqueo de nuestros recursos naturales que está planificado, que significa no solamente saquear los recursos en sí mismos, sino además la renta que producen esos recursos. Así está concebido ese capítulo de la ley, que en razón de la brevedad no me voy a poner a detallar, pero ese es el corazón de la ley, o si querés, el huevo de la serpiente de la ley. A punto tal de que están hasta dispuestos a ceder en algunas cuestiones que para ellos aparecían como
inconmovible, suponete la privatización de Aerolíneas Argentinas, con tal de que se aprobara ese aspecto de la ley, que es el acto de corrupción más grande de la historia argentina, porque pretende legalizarse a través de una votación en el Parlamento este doble saqueo, como te digo, tanto del recurso como de la renta de esos recursos, que además va a tener como efecto la destrucción definitiva de la industria. Pero bueno, como están frente a un Congreso que mayoritariamente acompaña este tipo de políticas desde distintos disfraces, oposición dialoguista, menos dialoguista, más o menos dialoguistas, opositores que no se oponen, actúan con mucha impunidad, incluso rompiendo acuerdos que hacen con estos sectores, que juegan al fulbito tratando de dar la imagen de que se oponen, pero realmente en el fondo terminan habilitando y dándole la llave al gobierno para que lleve adelante todas sus inequidades. Digámosle a los oyentes que la ley no tiene un artículo que beneficie a la sociedad. Ya no hablemos solamente de estos, como por ejemplo estas inversiones que se prometen para el saqueo de la Argentina, sino incluso en cuestiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, te doy un caso. La ley prevé que de aquí en más la pensión por la viudez no es de por vida, sino que va a durar solo un año. Es decir, una mujer, fundamentalmente digo una mujer porque normalmente es la más vulnerable frente al fallecimiento de uno de los congéneres en el matrimonio. Una mujer que tenga que la desgracia de que su marido fallece, va a tener la posibilidad de gozar de la pensión de la viudez por un año. Por un año. Cuando esto era de por vida, porque además vos date cuenta que tanto en una mujer mayor que tal vez no tenga la posibilidad de jubilarse, porque esta ley también poner la posibilidad de la moratoria previsional a la que se acogían las amas de casa, no va a tener ningún ingreso al año que se murió su marido. O si es una mujer relativamente joven con chicos, va a quedarse sin un ingreso para criar a sus chicos. Bueno, esta es la ley que se está debatiendo. Yo soy consciente de que el ciudadano de a pie en general no sabe cuál es el contenido de esta ley base y por qué el gobierno libra esta batalla con dientes y uñas, con represión, con sobornos o con lo que fuere. Ahora, los legisladores sí son conscientes de lo que están haciendo. Y son muy pocos, y en el Senado eran 72. Y era muy probable que si hubiera habido una actitud de otra naturaleza y se pensara en la sociedad y no haciendo especulaciones políticas, de si en este momento a mi ley lo acompaña menos gente o más gente de la sociedad, la ley no hubiera pasado. Recuerdo que cuando se debatió en diputado, uno de los temas fue el tema del monotributo social, que también ahora en senadores quedó, pasó y vuelve a diputado en el hecho de que se tienen que pagar un porcentaje mucho mayor, lo que significaría que muchos trabajadores de la actividad pasarían a ser informales, ¿no? Absolutamente. Sí, el aumento para los monotributistas sociales llega al orden del 600 y pico %. Claro, entonces, sí. Digo, por eso digo, es una ley que no solamente no beneficia, sino que agrede a todos los sectores de la sociedad. Es una ley, por ejemplo, que en materia tributaria impone, esto que recién conversábamos, un aumento enorme para los monotributistas, que son, digamos, el escalón más pobre de la actividad laboral. También le impone a la clase media, a un sector de la clase media, un impuesto en aumento, como sería la reposición de ganancias, para aquellos trabajadores que ya ni siquiera podríamos decir tienen el privilegio de un sueldo elevado, porque hoy, aún con un sueldo elevado, en la actividad laboral uno no tiene ningún privilegio, tanto es así que hay algunos trabajadores, y no son pocos, que aún cobrando un buen sueldo quedan por debajo de la línea de pobreza, pero digamos que tienen un sueldo que los caracteriza como clase media. Bueno, ahora les van a tratar de reponer ganancias, o sea, van a volver a sacarle un pedazo importante de su ingreso. Los únicos que ganan en la reforma tributaria son los sectores más ricos. ¿Por qué? Porque a la vez que le aumentan el impuesto
a los trabajadores y se lo aumentan a los monotributistas sociales, se rebaja, como quieras llamarlo, el impuesto a los bienes personales. Sí, es así, y es donde, como bien decías vos, va apuntada a una selecta parte de la sociedad, ¿no? Decía una minoría. Uh-huh. Toda la ley agreda a la sociedad y favorece a los grupos minoritarios, en mayor o menor escala. Pero ese es el sentido que tiene la ley. Por eso ha generado tanta oposición en los sectores que representan el interés de esos sectores populares, en los gremios, en las organizaciones de pequeños y medianos industriales, porque además la ley de esta famosa el RIGI de inversiones, te reitero, va a destruir la industria en Argentina, particularmente la industria de bienes de capital, que ya viene en caída libre, porque mientras estábamos discutiendo la ley y mientras al día siguiente los mercados, como dicen ellos, festejaban, se producía el cierre de 2 grandes plantas de actividad productiva, por ejemplo, en la localidad de Bragado, una serie tradicional que suspende su personal durante 60 días, le bajan el salario del 22%, otra empresa distribuidora muy importante, y si me pongo a enumerar que todo lo que está ocurriendo en materia de destrucción de puestos de trabajo, no necesitaríamos 5 horas de programa. Sí, lo dialogábamos recién con nuestro columnista exclusivo, el periodista Rubén Ferrari, cómo está empezando a afectar la crisis en Mar del Plata, ese despido por goteo que hay. Y digo, Mar del Plata ha sido lamentablemente una de las ciudades con mayor desocupación en el país, y que bueno, cuando se den los próximos números no dudamos que lamentablemente va a seguir en ese lugar de ser la primera ciudad de desocupación, ¿no? Y que estas medidas tienen mucho que ver también, ¿no? Leopoldo, ¿tienen fecha ya para el tratamiento en la Cámara? ¿Qué les han, o qué información tenés al respecto? No, todavía no está formalmente convocada la sesión, pero extraoficialmente creemos que va a ser entre el 25 y el 26 de junio, es decir, de este mes. Vos sabés que la semana esta que se entra es una semana muy particular por los feriados, etcétera. Así que es muy probable que se trate el 25 o el 26. Por supuesto, nosotros vamos a seguir dando la batalla para evitar que el gobierno produzca mayor daño del que ya está produciendo a la sociedad. Porque todo esto, desde la devaluación de diciembre en adelante, es deliberado. No es que la devaluación la impuso el mercado, sino que la decidió Milei. Y a partir de ahí estuvimos en el primer semestre una inflación del 117%, y a partir de ahí se está produciendo esto que en algunos casos, como vos decís, son despidos por goteo, y en otros ya es una avalancha de despidos, porque hay fábricas como Acinda, por ejemplo, que dice llanamente te despiden a centenares de personas, o como FB, que es la productora de grifería, que despidió de un solo saque 800 trabajadores. Digo, bueno, nosotros vamos a seguir dando esa batalla por sostener la eliminación de ganancias, por sostener el monotributo social, bueno, y tantas otras cosas más. Y se va a plantear una cuestión también de naturaleza jurídica, porque nosotros interpretamos que los artículos que han sido rechazados en el Senado ya no pueden volverse a tratar en diputados. Eso iba a preguntarte, digo, al volver a la Cámara de Origen, 2 cuestiones. Primero, esto, ¿no?, de aquellos artículos que fueron rechazados por el Senado, y a su vez también algunos artículos que deben tener alguna mayoría privilegiada o con mayoría simple. A ver, vamos a tratar de explicar esto, que es bastante complejo desde el punto de vista constitucional y del derecho parlamentario. Si un artículo tiene modificaciones, o sea, cambios, modificaciones, vuelve a diputados, y de acuerdo a cómo se haya votado en el Senado, de acuerdo al número de esa votación en particular, la Cámara de Diputados puede insistir o no. Por ejemplo, si hay una modificación en un artículo que se votó en la Cámara de Senadores por simple mayoría, en diputados por simple mayoría vos podés rechazar esa modificación o aceptarla. Bien.
Ahora, si en la Cámara de Senadores ese artículo se rechazó por 2/3, o mejor dicho, perdón, se modificó por 2/3, necesitas en la Cámara de Diputados 2/3 para insistir en la sanción original, cosa que en general el oficialismo no va a obtener, porque ya con los 99 votos nuestros le bloquearíamos esa posibilidad. Ahora, si el artículo en el Senado no fue modificado, sino rechazado, que son dos cosas distintas. Vos sabés que hay una diferencia entre el rechazo y la modificación. Si fue rechazado el artículo, a nuestro juicio, ese artículo no puede volver a ser tratado, se cayó. ¿Por qué? Porque significaría, si lo volvés a tratar, que hay una doble ida y vuelta bicameral, y eso no está contemplado en la Constitución. Si una de las dos cámaras rechaza una ley, la ley no se puede tratar hasta el periodo parlamentario siguiente. Si se rechaza un artículo, ese artículo cae en la misma situación, es decir, queda rechazado. Esto va a ser una discusión constitucional seguramente, que ya se empezó a librar, digamos, con opiniones de distinta naturaleza. Pero lo que quiero decir es que más allá de estos debates constitucionales y del derecho parlamentario, tengan la absoluta certeza de que el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados va a hacer lo imposible, no para impedir que se sancione una ley, sino para impedir que se cometa un atropello contra el pueblo argentino y nos pongan en la situación de una factoría, porque si esto se aprueba con este régimen de inversiones, dejamos de ser una patria, pasamos a ser una factoría, ¿no? Es un territorio donde un Estado extranjero o particulares, en este caso los fondos buitres de la isla del Pirata Morgan, hacen sus negocios. La India, por ejemplo, antes de ser colonia británica, era una factoría, estaba administrada por una empresa, y igual las Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas estaba administrada a través de una empresa, precisamente la Falcon, que era una empresa privada que administraba el territorio de Malvinas y la explotación de sus recursos naturales, fundamentalmente los pesqueros. Y bueno, si se aprueba esta ley en estas condiciones, pasamos a ser una factoría. Por eso Milei dice que quiere destruir el Estado, porque ¿para qué hace falta un Estado en una nación que dejó de ser una patria? O no le importa destruir la educación, o no le importa destruir nuestro sistema industrial, o nuestro desarrollo tecnológico. ¿Para qué hace falta eso en un territorio que dejó de ser una patria y pasó a ser una factoría administrada desde afuera? Bueno, Leopoldo, agradecerte ya de nuevamente la posibilidad de la nota. Vuelvo a reiterar que esperemos que en algún momento te podamos contar con tu presencia en la ciudad de Mar del Plata, junto con los compañeros Roberto Chucho Pay, con Valeria Crespo, con el compañero Pablo Farías. También te estamos esperando que podamos, calculo que va a ser a posteriori del tratamiento de la ley, acá en la ciudad de Mar del Plata, para que podamos generar una actividad que creo que va a ser muy enriquecedora para los militantes del campo nacional y popular, ¿sí? Así que agradecerte la posibilidad de la nota, y sabés que tenés el micrófono siempre abierto y a disposición de Propuesta Joven de Radio Éter, ¿sí? Sí, te agradezco mucho. Efectivamente estoy ansioso por encontrarme con los amigos, con los vecinos, con los militantes de Mar del Plata. Bueno, aprovecho esta circunstancia para enviarle a Valeria, a Pablo, a Chucho y bueno, y a vos mismo un gran abrazo. Un abrazo grande y nos mantenemos en contacto, Leopoldo. Muchas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Muy bien. Ahí dialogábamos con el diputado nacional Leopoldo Moró.